Estamos hoy en un acto más en materia de Derecho Internacional Privado que empezamos ya hace unos 3 años en el Colegio Notarial para difundir más el conocimiento sobre esta materia entre los notarios y otros operadores jurídicos. Como sabrán, pues desde hace unos meses hemos enmarcado esta serie de actos en un aula a través de un convenio con la Universidad de Barcelona. Este es el segundo acto que hacemos en el marco de este aula y, como siempre, contamos con nuestras dos catedráticas de Derecho Internacional Privado de la Universidad de Barcelona, Cristina González Belfus y Beatriz Añoveros Terradas, y con nuestra ponente principal hoy, que es Pilar Jiménez Blanco, catedrática de la Universidad de Oviedo, que nos presentará ahora de forma más extensa a Beatriz. Les voy a dar la palabra ahora mismo, simplemente les comento que pueden hacer preguntas. Les pido, por favor, que hagan las preguntas por escrito, si es posible. Vamos a intentar hacer de una forma amena este webinar a modo de preguntas y respuestas, en el que trataremos la función del notario, la conceptuación del notario como órgano jurisdiccional en los reglamentos europeos. Iremos tratando diferentes aspectos de esta materia y, si tienen alguna pregunta sobre ellas, la pueden poner por escrito y nosotros iremos resolviéndolas sobre la marcha, sin perjuicio de que al final también se puedan hacer algunas preguntas. Nada más, pues muchas gracias por su presencia a todos y te paso la palabra, Beatriz, y presentas a Pilar. Muchas gracias, Pablo. Para mí la verdad es que es un gran honor y un placer presentar a Pilar Jiménez Blanco, catedrática de Derecho Internacional Privado de la Universidad de Oviedo, y hacerla partícipe de este proyecto del que nos hablabas, Pablo, que iniciamos hace ya unos años con Cristina González Belfus y con el Colegio de Notarios de Cataluña, y que hemos continuado a través del aula. Y bien, a través de este proyecto ya hemos celebrado bastantes actos. Este es el segundo del aula, pero llevábamos ya unos cuantos. Sí. Y la verdad es que en varios se ha ido planteando tangencialmente la cuestión de si el notario era órgano jurisdiccional o no en algún reglamento determinado. Y por ello decidimos que, bueno, que quizá era una buena idea hacer un monográfico, ¿no?, del notario y plantearnos el notario como órgano jurisdiccional en los reglamentos europeos. Y este es el acto que hoy presentamos y, sin duda, desde el inicio, tanto Cristina como yo tuvimos muy claro quién iba a ser la ponente principal, que iba a ser Pilar. Primero porque es una gran especialista en este tema, porque ha participado en congresos internacionales, ha escrito sobre este tema. Y luego porque para mí Pilar, que hace muchos años que la conozco, tiene una gran virtud, y es que explica simplemente y con palabras y de una forma que se comprende muy bien cuestiones de una altísima complejidad. Y esta no es una cuestión fácil, así que seguro que resuelve muchos de los interrogantes. Y bien, desde luego podría estarme horas hablando de Pilar y de su trayectoria académica. Tiene más de 100 publicaciones, 4 monografías, es una investigadora nata, ha sido miembro de muchísimos grupos de investigación y con proyectos I+D, proyectos europeos. También ha sido investigadora visitante en varios centros de investigación europeas como el Max Planck y también americano, como el European Center de la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard. Y, en fin, junto a esta vertiente académica, también ha sido directora general de Justicia en el Gobierno del Principado de Asturias del año 2003 al 2007 y también vocal del Consejo Consultivo del Principado de Asturias del año 2008 al 2012. Bien, y podría decir muchas más cosas, pero como tenemos poco tiempo, eso sí, antes de darle la palabra, simplemente mencionar, que ya lo ha hecho Pablo, de hecho, que hemos diseñado este acto a modo de diálogo, un diálogo entre los participantes en esta mesa, entre los 3 participantes y nuestra invitada, pero luego también abriendo ese diálogo a todos los asistentes. Y ya sin más, le paso la palabra a la profesora González Belfus, que iniciará este diálogo. Muchas gracias. Bueno, pues sí, bienvenida, Pilar. Nos encanta verte, aunque sea en la pantalla, y esperemos que haya ocasión de vernos en persona próximamente. Pero bueno, yo voy a empezar a bocajarro, la pregunta a bocajarro, y ¿es el notario órgano jurisdiccional en los reglamentos europeos? ¿Sí o no? Bueno, buenas tardes. Dejarme solo 30 segundos de
Agradecimiento por supuesto a la Universidad de Barcelona, que personifico en vosotras, grandes colegas y amigas, Beatriz y Cristina, y agradecimiento también al Colegio de Notarios de Cataluña, encantada de conocer y saludar a Pablo Vázquez Moral y, bueno, y a todos nuestros oyentes virtuales en este acto. Bueno, sin más prolegómenos, la pregunta: ¿es el notario órgano jurisdiccional en los reglamentos europeos? Sí y no, depende. Esa es mi respuesta. Esa es la respuesta, puesto que, como bien sabemos, los que hemos seguido y trabajamos todos los reglamentos europeos, que son muchos en la última década, ya desde el año 2012, precisamente hace 10 años, con el reglamento de sucesiones, se abrió expresamente ese concepto de órgano jurisdiccional, ¿no? Donde dejaba de ser el monopolio del juez en sentido formal, dando cabida a otro tipo de autoridades o profesionales que por delegación o bajo control judicial puedan ejercer funciones jurisdiccionales y que por lo tanto integren a otro tipo de profesionales. Se explica, y lo conocen perfectamente quienes trabajaron en aquel reglamento, que lo que estaba detrás precisamente era el cuerpo de notarios que habían desempeñado o venían desempeñando en los Estados miembros una trayectoria profesional muy importante en materia de sucesiones y que querían ver recogido en el reglamento esa competencia, ¿no? Que el reglamento no borrara directamente la labor que venían desarrollando en este ámbito. Entonces, a partir de ahí, ya podíamos decir que, bueno, los notarios y otros profesionales ya pueden ser órgano jurisdiccional a efectos del reglamento de sucesiones. Esa desjudicialización luego se ha ido extendiendo a otros reglamentos en los que podemos ir comprobando en la definición que aparece en el artículo 1 o en el artículo 2 de cada reglamento, siempre conceptos muy amplios, que más o menos, con algunos matices, copian el modelo del reglamento de sucesiones y que permiten integrar a otros profesionales, señaladamente los notarios, dentro del concepto órgano jurisdiccional. ¿Esto significa que siempre los notarios van a ser juez a efectos de cada reglamento? La respuesta es no. Lo que debemos hacer, o la gran dificultad que tenemos y que tiene el Tribunal de Justicia, viendo todas las cuestiones prejudiciales que se le han planteado y se le siguen planteando, es discriminar e identificar aquellas funciones o aquella actividad que realizan los notarios y que puede ser calificada como función jurisdiccional y, por lo tanto, entrar dentro del concepto de órgano jurisdiccional. Entonces, la respuesta es sí, son juez. ¿Cuándo? Cuando realizan una función jurisdiccional. ¿Y cuándo realizan una función jurisdiccional? Cuando dictan una resolución judicial. ¿Y cuándo dictan una resolución judicial? Cuando dictan, es decir, de acuerdo con el concepto autónomo que se deriva de la numerosa jurisprudencia del Tribunal de Justicia, cuando tenemos un acto decisor, es decir, tiene que haber un acto de decisión constitutivo por parte de la autoridad, que además se tiene que dictar de manera imparcial, que además tiene que garantizarse el derecho de audiencia de las partes, tiene que sujetarse a un principio de contradicción, no tiene que estar vinculado por el acuerdo de las partes, no es un mero reflejo de lo que las partes quieren, sino que hay un poder de control por parte de la autoridad, y la decisión última que dicta es equiparable en sus efectos a cualquier decisión que dicte un juez en sentido formal. Cuando se cumplen todos estos elementos, cuando un notario hace esto, entonces podríamos decir que es órgano jurisdiccional a efectos de cada reglamento. Bea, no se te oye. Perdón, que me había silenciado. Bien, pues vamos a continuar. Entonces, a partir de esto que nos acabas de explicar, Pilar, entiendo que lo más lógico es ir reglamento por reglamento, ¿no? Y viendo qué actos, o sea, no tenemos una única noción y por tanto hay que ir, como tú decías, el tribunal, bueno, hay que ir discriminando y viendo en qué ocasiones si lo son o no lo son. Vamos a empezar por el reglamento, a ver qué te parece.
2019/2011. Este es el reglamento que ha sustituido, que llamamos Reglamento Bruselas II Ter, y que ha sustituido desde el 1 de agosto de 2022, o sea, desde hace nada, al Reglamento Bruselas II bis, que seguro que todos conocen y que de hecho ya hemos examinado en varios años, ¿vale? En este reglamento, cuando los notarios están sujetos a las normas de competencia judicial internacional del reglamento cuando intervienen en un divorcio. Bueno, de acuerdo con el criterio ese general del que parto y que luego intento aplicar en cada reglamento, yo diría que un notario español, recalco lo de español, cuando interviene en los divorcios notariales, con la configuración que tiene el divorcio notarial en nuestro Código Civil, sí. Es decir, sí funciona como órgano jurisdiccional en los divorcios notarial porque realizan o dictan un acto verdaderamente decisor, porque hacen un control de lesividad, no se limitan a recoger lo que las partes quieren, sino que hacen ese control donde pueden valorar si puede haber actos o acuerdos perjudiciales para uno de los cónyuges o hijos mayores, y por lo tanto, en la medida que hay ese control de lesividad y que hay un verdadero acto decisor, yo entiendo que el divorcio notarial español, ahí el notario actúa como un verdadero órgano jurisdiccional y dicta una verdadera resolución. Esto significa que desde mi perspectiva estaría vinculado por las reglas de competencia judicial internacional del reglamento Bruselas II bis antes y ahora del reglamento Bruselas II ter. Bien entendido que este reglamento, como sabemos, solo se refiere al divorcio, es decir, en ningún momento cabe derivar nada de este reglamento en relación con expedientes previos del matrimonio ni con otras cuestiones matrimoniales. Solo estamos hablando de la competencia para la decisión pura y exclusivamente del divorcio. Entonces, en ese concepto amplio que maneja el reglamento, yo creo que los notarios españoles sí son órganos jurisdiccionales. Y recalcaba lo de notarios españoles porque en otros modelos, que bueno, no procede tampoco ahora entrar en ellos, pero simplemente mencionarlos, como puede ser el divorcio notarial francés, del artículo 229 del Código Civil francés, aunque también es un divorcio notarial, su configuración es totalmente diferente a la que hace el notario español. Ahí simplemente es un acuerdo privado que tiene luego un reflejo que se protocoliza por parte del notario. Y ahí, desde mi perspectiva, el notario francés no sería un verdadero órgano jurisdiccional. Por eso, no es tanto la persona o el profesional, sino la función que realiza en cada momento o en cada país, ¿no? Y desde mi perspectiva, en España sí son equiparables a jueces los divorcios notariales, ¿no? No te oímos, Cristina. Perdón, eso significaría que están sujetos a las normas de competencia judicial internacional, que aprovecho para decir que no han cambiado, aunque haya cambiado el reglamento, siguen siendo las que teníamos antes en este ámbito. Y en cuanto a la ley aplicable, porque tenemos normas de conflicto en materia de ley aplicable, y los notarios españoles igual piensan que aplicarán derecho español o están sujetos a las normas de derecho internacional privado. Bueno, los notarios, en todo caso, cuando divorcian en situaciones de extranjería, tendrían que estar siempre, o están siempre sujetos al reglamento, a lo que nosotros llamamos Roma III, que es el reglamento 1259/2010. De hecho, este reglamento tenemos que verlo siempre de una forma más o menos simétrica con el reglamento, simétrica o paralela o como de continuidad entre Bruselas II ter para la competencia, Roma III para la ley aplicable. Lo que luego en otros reglamentos aparece todo junto, aquí todavía aparece en instrumentos separados. Entonces, un notario español cuando divorcia tiene que tener delante efectivamente el reglamento 1259/2010. Eso complica mucho la decisión de divorcio. Bueno, en ese punto concreto, en principio no, luego podremos hablar de otras consecuencias. Porque claro, el reglamento 1259 permite, entre otras cosas, una elección de ley limitada, pero permite una elección de ley del foro.
claro, ¿cómo interpretamos foro cuando interviene un notario? Bueno, con la interpretación coherente y sistemática de las normas, cabe entender que cuando dice ley del foro, no solo es ley del tribunal, sino es ley de la autoridad que en cada caso esté interviniendo en el divorcio. Si en España tiene esa competencia un notario, el foro es en la ley española, la ley del notario, ¿no? Por lo tanto, ¿eso qué significa? Que un notario español podría divorciar, si así lo acuerdan los cónyuges, conforme al derecho español, conforme al derecho español. Solo, en este caso, para lo que se refiere a la disolución del vínculo matrimonial, ¿no? Para la disolución del vínculo matrimonial. Vale. Sí, que me quede claro un momentito, simplemente por la visión notarial, nosotros los notarios tenemos unos artículos de la ley del notariado que establece la competencia territorial. Yo lo que quiero entender es que cuando hay un elemento transfronterizo, antes de entrar en esa competencia territorial tenemos que ir al reglamento Bruselas 2 ter para determinar si somos competentes internacionalmente. Porque como somos órgano jurisdiccional, las reglas de competencia internacional hay que ir al reglamento y no a nuestra normativa interna, que puede ser la ley orgánica del Poder Judicial o la ley de notariado, es discutible. Pero bueno, vamos ahí. Y luego una vez que somos competentes internacionalmente, entonces vamos a la ley del notariado a ver qué notario de los españoles es competente. Y en cuanto a la ley aplicable, iríamos a Roma 3 y que nos quede claro entonces que esa ley aplicable es solo a las causas de divorcio, por ejemplo, pero no a la liquidación del régimen económico, que eso va por otro reglamento, que nos quede claro, ¿no? Vale. Efectivamente, uno de los grandes problemas con los que tenemos que lidiar los académicos y desde luego los profesionales es que nosotros el divorcio lo hemos descompuesto, lo hemos fragmentado. Entonces tenemos por un lado la disolución del vínculo, que va por este reglamento Roma 3, pero luego las consecuencias sobre alimentos, pensión compensatoria, liquidación del régimen y demás va a otros instrumentos, ¿no? Entonces solo se refiere a la disolución del vínculo. Y respecto de la competencia, bueno, es exactamente como tú decías. Es decir, ahora mismo un notario español, cuando va a divorciar en una situación de extranjería, tendría que leerse el catálogo de competencias de Bruselas ¿no? De tal manera que, por ejemplo, tenemos un criterio de competencia, son competentes los tribunales notarios españoles cuando los dos cónyuges son españoles, porque eso es un criterio de competencia judicial internacional. Dirán, es que la ley del notariado no lo contemplan. Bueno, eso es un desajuste. Yo tengo competencia judicial internacional, por lo tanto tengo que poder conocer y luego, bueno, tengo que adaptar las normas de competencia territorial a las normas de competencia judicial internacional y no a la inversa, ¿no? Muy bien. Perfecto, muchas gracias. A ti. Pilar. Dime. Bien, ya hemos visto que efectivamente están sujetos a las normas de competencia, están sujetos al derecho aplicable, al reglamento Roma 3, y a efectos de reconocimiento y ejecución, ese divorcio notarial es considerado como resolución judicial o como documento público y qué consecuencias tiene, claro. Ya, claro, esto, pues ahora podría decir que está sub iudice, porque hay una cuestión prejudicial pendiente precisamente sobre este tema ante el Tribunal de Justicia. Con lo cual, bueno, si alguien del Tribunal de Justicia nos está oyendo, pues podemos debatir intensamente sobre este tema. Bueno, primero, efectivamente, bueno, es muy importante, ¿no? Identificar, voy a dejarlo en que era muy importante, identificar si es resolución judicial o si no lo es decir, si es un documento público. Porque claro, como sabemos, solo lo repaso brevemente para quien no esté tan puesto en las materias de internacional privado, que sea resolución judicial significa que es un título que no se puede controlar de fondo. Simplemente, bueno, puede haber un control de orden público, puede haber, pero en principio no se puede hacer una revisión de fondo. Tenemos que adaptar, tenemos que reconocerlo tal como viene con su cosa juzgada del estado de origen. Mientras que si es un documento público, claro, el documento público hasta ahora en los reglamentos solo tienen recogido la eficacia probatoria, pero cualquier otra eficacia que se pretendiera está sometido a un control de validez de fondo, con lo cual nos obligaría a ver si ese divorcio se ajusta o no a las reglas de validez, etc. Por lo tanto, tiene una eficacia mucho más limitada en la práctica.
Bien, esto era así hasta el reglamento Bruselas II, esa diferencia entre resolución judicial, documento público e incluso acuerdo privado registrado. Pero ahora con Bruselas II hay que decir que esta distinción no es tan importante a efectos de reconocimiento. ¿Por qué? Porque tenemos un artículo que es muy importante, bueno, hay unos artículos que son los artículos 64 y siguientes, y en concreto el artículo 65.1, que nos equipara el tratamiento jurídico a efectos de reconocimiento de los divorcios el documento público, el acuerdo privado registrado, nos lo equipara a la resolución judicial. Es decir, que va a tener el mismo tratamiento y el mismo sistema de reconocimiento. Por lo tanto, ese problema de calificación que nos preocupaba y nos ocupaba mucho, desde mi perspectiva, con Bruselas II, desaparece. Desaparece porque todo va a ir a efectos de reconocimiento, todo va a seguir un sistema similar, ¿no? Entonces, aquí sí que nos van a simplificar un poco la vida. Desde la perspectiva, en todo caso, todavía de Bruselas II bis, y desde luego, en todo caso, por parte de Bruselas II, un divorcio notarial español, ¿qué es? En consecuencia con lo que dijimos antes, o con lo que dije antes, para mí es una resolución judicial. Para mí es una resolución judicial, porque vuelvo a la idea inicial. Cuando he calificado al notario como órgano jurisdiccional, lo he hecho examinando cuál es la labor que hace en el divorcio. Y la labor que hace es una auténtica decisión con ese control de lesividad, etc. Por lo tanto, desde mi perspectiva, ha sido y es y seguirá siendo una resolución judicial con todos los efectos que eso tenía y que ahora va a seguir teniendo, ¿no? Claro, sobre este tema justo se ha planteado, como decía, una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia. ¿Quién la ha planteado? Los tribunales, las autoridades alemanas, que son los que plantean siempre estas cuestiones. Porque hay otra también pendiente con el tema del divorcio registral italiano, que ahí hay conclusiones del abogado general, pero tampoco se ha resuelto. Y donde se plantean las mismas dudas. Ese divorcio notarial, pregunta el tribunal alemán, ¿ese divorcio notarial español lo debo tratar como una resolución judicial o lo tengo que tratar como un documento público? Ojo, que esa pregunta se hacía al hilo de Bruselas II bis, donde esa distinción era muy importante. Porque claro, el reconocimiento significa que el encargado del registro directamente va a tener que registrar el divorcio, mientras que si es un documento no, puede hacer un control de fondo de ese divorcio. Y claro, por lo tanto, para los alemanes es muy importante esa calificación, repito, en el marco de Bruselas II bis, que es en el contexto en el que están planteadas esas dos cuestiones prejudiciales. Yo creo que debería calificarse como resolución. ¿Qué argumento tengo en contra de mí misma? La comunicación española. La comunicación española que ha hecho el Ministerio de Justicia el 28 de julio de este año a la Comisión, dentro de ese listado de comunicaciones que se tiene que hacer, donde se identifica quién es la autoridad en cada caso, que certifica, quién es tribunal, etcétera, etcétera, ha dicho que a efectos de resolución judicial, de divorcio, de disolución del vínculo, solo son competentes para certificarlo como resolución los letrados de la Administración de Justicia. No menciona a los notarios. Desde mi punto de vista, es errónea esa limitación o esa omisión que hace la comunicación española. Pero lo tenemos ahí. Por cierto, es lo mismo que dice nuestra disposición final 22ª de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que solo dice que los letrados pueden certificar el divorcio como resolución y no menciona a los notarios, algo que se había criticado. Bueno, la propia Cristina González Belfus había criticado expresamente este punto. Bueno, pues ahora redundamos todavía en la comunicación española que se acaba de hacer este verano en la misma idea, que desde mi punto de vista, como digo, yo creo que es criticable con la función que desempeñan los notarios españoles en materia de divorcio. Yo creo que de todas maneras, Pilar, tenemos bastantes posibilidades de que te dé la razón el Tribunal de Justicia si uno sigue la opinión que se ha publicado respecto al divorcio registral italiano y el argumento que hace el abogado general. O sea que bueno, que
por ir avanzando, sabemos que lo que hemos visto hasta ahora se refiere únicamente a lo que serían los aspectos de disolución del vínculo, pero en el marco de un divorcio notarial se decide acerca de las pensiones compensatorias también y del régimen económico matrimonial. Entonces la pregunta sería, ¿el notario que conoce del divorcio puede, porque está conociendo del divorcio, conocer también de la pensión compensatoria y de la liquidación del régimen económico matrimonial, o esto es un poco más complicado? Bueno, puede ser más difícil, pero al final se puede simplificar. Puede ser más difícil, ¿por qué? Porque como sabemos y habíamos comentado ya antes, claro, el divorcio en una situación internacional está fragmentado en múltiples instrumentos. Entonces, cualquier autoridad que intervenga tiene que tener encima de la mesa 3 o 4, 5 o 6 reglamentos y protocolos y no sé cuántas cosas para poder encajar el puzzle, ¿no? Entonces, efectivamente, con Bruselas 2 ter y con Roma 3 hemos resuelto la parte de disolución del vínculo, pero no hemos resuelto la otra parte que también puede estar en el decreto notarial de divorcio, ¿no? Que puede afectar, como bien indicas, a la pensión compensatoria y a la liquidación del régimen que está en el convenio regulador. Bien, aquí tenemos que contar con dos instrumentos a efectos de valorar esa competencia. Para la pensión compensatoria tenemos que irnos al Reglamento 4/2009 en materia de alimentos. Alguien podrá pensar, bien pensado, dice, bueno, pero si eso es de alimentos, no es de pensión compensatoria. Claro, aquí la calificación que se ha seguido siguiendo al Tribunal de Justicia es que en Derecho Internacional Privado, dentro de esa calificación autónoma, el concepto de alimentos es más amplio, no es el concepto estricto que manejamos en el Código Civil Español y se incluye también la pensión compensatoria dentro de los alimentos. Por lo tanto, esa calificación alimenticia obligaría a que para la pensión compensatoria el notario tuviera que ir a controlar su competencia conforme al Reglamento 4/2009. Esa es la parte difícil. La parte fácil es que el Reglamento 4/2009 en este punto sí que nos simplifica un poco la operatividad, porque uno de los criterios que tiene, y que desde luego es el que se acogerá al notario en prácticamente todos los casos, es el criterio de la competencia por accesoriedad, ¿no? Es decir, un notario que está conociendo del divorcio, automáticamente puede extender esa competencia, sobre todo porque no hay criterios exorbitantes y demás, puede extender esa competencia para conocer también de la pensión compensatoria, porque se lo permite, es decir, el título que se lo permite es otro reglamento, que es el Reglamento 4/2009, pero al final podemos extender ese criterio de competencia que inicialmente tenía por Bruselas 2 ter. Desde ese punto de vista nos simplifica un poco la vida. ¿Qué pasa con la liquidación del régimen económico? Pues claro, ahí tenemos que ir a otro instrumento, que es el Reglamento 2016/1103, sobre los regímenes económicos matrimoniales. Esa es la parte difícil. La parte fácil es que nuevamente este reglamento nos establece en este caso una competencia exclusiva de la autoridad tribunal que esté conociendo del divorcio para conocer también de los efectos patrimoniales que se puedan derivar de ese divorcio. Por lo tanto, también puede extenderse esa competencia para esos efectos patrimoniales. Hay que decir que tanto el Reglamento 4/2009 como el Reglamento 2016/1103 parten también de un concepto amplio de órgano jurisdiccional. Por lo tanto, el hecho de que estemos hablando de un notario no perturba esta solución. A los reglamentos no les importa, es decir, que sea un notario el encargado del registro o el letrado de la Administración de Justicia, para un reglamento eso es una cuestión de organización interna de los estados y no le perturba. Simplemente establece que el Estado o las autoridades del Estado que están conociendo del divorcio pueden extenderse para los efectos patrimoniales o para el efecto de la decisión sobre la pensión compensatoria. Bueno, yo creo que ya casi has contestado la siguiente pregunta que tenía, pero de todas formas,
deja que te incida un poquillo más. Bueno, ya hemos visto que hay el reglamento de alimentos y el reglamento de régimen económico matrimonial, y yo precisamente lo que te iba a preguntar era si los notarios estaban sujetos a las normas de competencia de ambos reglamentos. Y luego la otra pregunta que te quería hacer es si lo están en todo caso a todo el reglamento o dependiendo también del acto que estén realizando, ¿no? Tú has hablado de la liquidación del régimen vinculada a al divorcio notarial, ¿no? Pero estos reglamentos también tienen otras normas y la pregunta es, ¿están los notarios sujetos siempre a ambos reglamentos? ¿En cualquier tipo de acto? No, bueno, vamos a ver, yo me atrevo a afirmarlo, claro, no me conozco todas las funciones notariales en todos estos ámbitos, yo me atrevo a afirmarlo respecto de los divorcios, por ser coherente con el posicionamiento inicial. Es decir, si el posicionamiento inicial es que un divorcio notarial español, el notario es juez, lo es cuando divorcia, lo es también cuando aprueba el convenio regulador, y lo es también cuando decide, bueno, dentro de ese convenio regulador, la liquidación del régimen y la pensión compensatoria. Entonces, en ese ámbito, en esa función que desempeñe el notario, es autoridad judicial, es órgano judicial a efectos de estos dos reglamentos. Lo que les vincula para la competencia y también para la ley aplicable. Claro, porque a su vez, claro, la ley aplicable a cada una de estas cosas tenemos que buscarla en otros instrumentos. Bueno, en el caso de la pensión compensatoria tendríamos que ir al protocolo de la Haya de 2007, que en este caso determinaría, bueno, deja un margen de elección de ley, muy limitado, pero deja un margen de elección de ley a la nacionalidad o a la residencia de cada uno de los cónyuges, y en su caso, si no, podríamos ir a la ley de la residencia habitual del acreedor o a la ley más estrechamente vinculada al matrimonio, si así se invoca. Y en el caso de la liquidación del régimen económico matrimonial, el propio reglamento 2016/1103 también tiene una parte de derecho aplicable para la liquidación, que es la que tendría que ver el notario cuando realiza, cuando tiene que aprobar ese convenio regulador, ¿no? Entonces ese es el marco normativo que tiene que ver y que le vincula. Esto es importante. Que una cosa, que bueno, un elemento importante en relación con facilitar la vida de los matrimonios en general, es la gran recomendación cuando alguien se va a casar que haga una elección de ley, porque esa elección de ley, sea la ley nacional o la ley de la residencia habitual, luego puede englobar todas estas cuestiones a todos los efectos que puedan derivarse de un futuro divorcio. Entonces esa es una recomendación cautelar bastante importante cuando alguien va a casarse. Y si alguien va a un notario, debería asesorarlo en ese sentido. ¿Qué pasa cuando los notarios hacen otras funciones en el ámbito, por ejemplo, del matrimonio, cuando celebran capitulaciones matrimoniales o cuando hacen certificados de notoriedad, etcétera, del régimen económico matrimonial? ¿Ahí están haciendo una función jurisdiccional? Desde mi perspectiva, no. Esto no significa que no tengan que coger la parte de derecho aplicable del reglamento. Esto es importante. Es decir, cuando un notario hace unas capitulaciones matrimoniales, no está actuando como un juez, está actuando como un notario estrictamente, ¿no? En la función propia habitual de los notarios. Pero claro, la parte de derecho aplicable vincula a todo el mundo. Vincula a órganos judiciales, no judiciales, a particulares, a empresas, etcétera. Y esto es una parte importante, porque esas capitulaciones matrimoniales, aunque no sea un juez, tiene que coger el capítulo de ley aplicable y asegurarse que lo que se está pactando puede ser conforme con la ley elegida o la ley objetivamente aplicable, ¿no? Y esto es un elemento que sí debe considerarse, ¿no? Que el derecho aplicable les va a vincular siempre, sean jueces o no lo sean. Yo me planteo una cosita, Pilar, simplemente por lo que estás mencionando. Por ejemplo, una escritura obviamente de capitulaciones matrimoniales con liquidación de la sociedad de gananciales y pacta en separación de bienes.
Ahí yo creo que obviamente no somos órgano jurisdiccional porque no hay un conflicto, solo actuamos por mutuo acuerdo de ambas partes, no tenemos facultades decisorias. Un poco trayendo a colación la doctrina de que se entiende por función jurisdiccional. Luego mencionas que en una escritura de separación y divorcio, sí, yo estoy de acuerdo totalmente también, porque ahí pues, tenemos un juicio, por ejemplo, de si es lesivo o no el convenio para las partes. ¿Verdad? Tenemos ahí unas capacidades decisorias y por eso se podría entender entonces que esa escritura pública de divorcio debe circular como una resolución judicial, entiendo yo. Sí. Y eso me plantea a mí que si esa escritura se llega al registro civil, el registro civil no puede entrar en el fondo del asunto. Me planteo, si hay un elemento transfronterizo, por ejemplo, llega al registro civil español. O por ejemplo, una escritura de divorcio con disolución del régimen. Y obviamente, porque hay un divorcio, se disuelve el régimen y se liquida. ¿Esa escritura es resolución judicial en la parte donde se habla del divorcio y es documento público en la parte de liquidación del régimen? ¿Puede ser mixto? Puede ser también, no lo sé, lo planteo la cuestión porque esto es muy complejo. O podríamos decir que hay un contagio de la resolución judicial a todo. Y en la calificación del registrador de la propiedad en cuanto a la adjudicación del inmueble es distinta en un divorcio que en unas capitulaciones normales. No sé, me estoy a lo mejor un poco aturullando, pero me planteo esas cuestiones. Es decir, oye, es que si somos órgano judicial o no, el registrador civil o el registrador de la propiedad, pues a lo mejor no puede entrar en determinadas cuestiones, según seamos o no. Bueno, efectivamente, vamos a ver. Bueno, ahora ya digo que, sí, efectos de liquidación del régimen sigue siendo relevante la calificación. No lo sería en Bruselas II ya, pero efectos de liquidación del régimen sí que es relevante saber si es un documento público o resolución, porque es como tú dices, es decir, una resolución judicial en principio tiene, sobre todo en el ámbito registral, un reconocimiento automático, donde puede haber unos controles muy limitados, pero no se va a revisar el fondo. Mientras que un documento público sí podría entrar a revisarse la validez de lo que está allí contenido. Claro, que sea resolución judicial o no, depende del elemento decisor. Es decir, del elemento decisor. Si yo tengo un decreto de divorcio en el que acompaño en ese decreto de divorcio notarial la aprobación del convenio regulador donde se liquida el régimen, hay decisión en el divorcio y hay decisión en la aprobación del convenio regulador y se tendría que tratar como resolución judicial. Ojo, claro, lo que regula el reglamento es que se trate como resolución judicial a efectos de su reconocimiento transfronterizo. Es decir, que un notario de Barcelona que haga esto en un matrimonio de libaneses que vivan en Barcelona y que luego vaya al encargado del registro civil de Barcelona a hacerlo y que le lleve el reglamento, pues va a decirle que no. Porque claro, esto, es decir, que sea tratado como resolución judicial significa que sea tratado como resolución judicial con eficacia transfronteriza. Es decir, que el notario de Barcelona se lo lleva al registrador francés porque allí había propiedades o lo que sea, o porque va al registro civil francés. Eso es un elemento importante. Sí, pero por ejemplo, un certificado de sucesión europeo, que luego entraremos en sucesiones. Las sucesiones van por otro lado. Ah, vale, bueno, pues lo dejamos para luego eso. Va. Sí. Gracias. Bueno, pero yo creo que esta idea que apuntaba ahora Pilar es muy importante, para que podamos tratarlo como resolución judicial. Es a efectos de su reconocimiento en otro estado, no a efectos internos. A efectos internos, y eso igual nos genera un descalabro que en ese caso nos correspondería solucionar a nivel interno. Quiero decir que si al final eso genera toda unas disfunciones, pues nos corresponderá en España, porque luego resultará que recibirá mejor trato fuera que dentro. Claro. Pero eso el legislador de la Unión Europea ya no es su problema, no es su ámbito. Muy bien. Bueno, yo quería volver sobre el tema de porque precisamente ahora que estamos en régimen económico matrimonial, también ahora con Bruselas II, ¿qué pasa con estas comunicaciones? Porque hemos expresado, o has expresado tú antes, y también lo hemos hecho otros en otras ocasiones, que estas comunicaciones en el caso español son, la verdad, bastante deficientes y además es que no se encomiendan, de repente aparecen y nadie sabe de dónde, ¿no? Pero esto tiene ¿qué valor tiene una comunicación hecha a la comisión?
Pues la verdad es que el tema es importante, ¿no? Porque en teoría, claro, cuando los reglamentos prevén las comunicaciones, que luego se publican ahí en el portal europeo de justicia y demás, es para simplificarnos la vida, para reconocernos entre todos, entre las autoridades de los diferentes estados, y deberían, bueno, estar lo más rigurosamente hechas posibles. Que, bueno, ya vemos y conocemos y hemos criticado y seguiremos criticando en las comunicaciones españolas. Antes lo hacía con la de Bruselas II, también se puede criticar la del Reglamento de Regímenes Económicos Matrimoniales, porque en ella se dice que no hay ninguna autoridad que no sea juez a efectos de regímenes económicos matrimoniales, cuando acabamos de decir que cuando liquidan el régimen económico matrimonial sí sería un órgano judicial a efectos del reglamento. Bien, estas comunicaciones, y se ha planteado el tema ya ante el Tribunal de Justicia, en algún caso, no son vinculantes, no son definitivas. Es decir, tienen un valor informativo muy importante y que además, bueno, tiende a facilitar y a que las autoridades de todos los países sepan chequear rápidamente quién es autoridad en cada estado, pero no son vinculantes, ni siquiera es un listado cerrado. De hecho, se preguntó, por ejemplo, ¿qué fueron los tribunales polacos? Creo que habían preguntado al hilo de si, como no estaban incluidos los notarios polacos, eso significaba que, como no estaban incluidos en la comunicación, significaba que ya no podían ser considerados tribunal. Y el Tribunal de Justicia dijo que no, que la comunicación no tenía ese carácter vinculante, sino que había que ver, bueno, si el órgano, la autoridad correspondiente puede entrar o no en el concepto del reglamento, al margen de lo que diga la comunicación. Si la comunicación está mal hecha, pues habrá que desecharla. Claro, esto nos plantea, claro, problemas prácticos, porque en principio las autoridades españolas pues van a ir mecánicamente aplicando las comunicaciones. Entonces, hasta que un juez español no plantee una cuestión prejudicial invocando el carácter jurisdiccional del notario en estas materias, pues vamos a tener dificultades. Bueno, igual nos ayuda la sentencia esta que salga ahora con la función jurisdiccional o no del notario en el divorcio, ¿no? Pero, bueno, puede ser una buena llamada de atención a nuestro ministerio, ¿no? En esta materia. Sí, y bueno, y aquí quizás también alguien tendría que hacer llegar, porque nosotros los académicos lo escribimos 25.000 veces, pero tiene un impacto muy reducido, no llega. Bueno, pues que la comunicación está mal hecha, porque puede que nadie lo sepa, excepto, ¿no? Y en el extranjero, pues claro, mirarán, a ver, el notario español es órgano jurisdiccional y dirán, no, si el propio Estado español ha dicho que no. Exacto. Por tanto, tendremos muchos problemas prácticos. Bueno, no sé, yo creo que ya, Cristina, de divorcio notarial hemos hablado mucho. Yo creo que has cubierto todas las preguntas que teníamos, Pilar. Yo creo que podríamos pasar al reglamento sucesorio. Vale. Pues volvemos otra vez al principio. Quiero decir, en el reglamento sucesorio, el notario está sujeto a las reglas de competencia judicial internacional de ese reglamento, porque es también órgano jurisdiccional. ¿Sí? ¿No? ¿Cuándo? Claro, pues aquí, por coger el parámetro inicial, que luego podemos ir aplicando, podemos volver a decir que el notario español es a veces órgano jurisdiccional y a veces no lo es. Entonces, lo va a ser cuando tenga ese poder decisor con una resolución dictada con imparcialidad, que sea vinculante para las partes, etcétera, y no lo será cuando realice otro tipo de actividades que entran dentro de las funciones estrictamente notariales. Entonces, es decir, al final hay que ver actividad por actividad qué es lo que puede encajar en ese concepto autónomo, ¿no? Y una pregunta, ¿y entonces el resultado de esta intervención notarial, en este caso, en el caso del reglamento de sucesiones, el calificarla como resolución judicial o como documento público, es relevante? Sí, claro, sí, es muy relevante, porque el único reglamento donde desaparece esa relevancia es Bruselas II, en lo que antes mencionaba en ese artículo 65. En el resto sigue siendo muy importante saber qué es resolución y qué es documento público, porque el tratamiento difiere totalmente, ¿no?
más allá del efecto ejecutivo, que no estamos hablando de efecto ejecutivo, sino de reconocimiento del encargo del registro o otro tipo de reconocimientos. Aquí, por ejemplo, como una pauta orientativa, aparte de la jurisprudencia, que bueno, luego a lo mejor sale en algún caso de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, tenemos los propios considerandos del reglamento, que ya sabemos que son muy numerosos, del reglamento de sucesiones, y en su considerando 63 nos dice, nos ejemplifica qué tipo de actos o relaciones jurídicas pueden ser consideradas documentos públicos. Evidentemente es un considerando, que no podemos tomarlo como una decisión, un pronunciamiento definitivo, ni siquiera con poder normativo. Pero bueno, me parece una buena orientación, en principio, para ya identificar qué es lo que podemos entender como documento público, ¿no? Y ahí cita pues el testamento, los pactos sucesorios, la determinación de herederos, la determinación de la ley rectora de la sucesión, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, es un elemento para discriminar, pero al final lo que tenemos que hacer es ver si hay esa función jurisdiccional o no en función del tipo de actividad que desempeñen, ¿no? Muy bien. Muy bien, y entonces yo simplemente por aclarar esto, es importante ver si es órgano jurisdiccional o no, porque dependiendo de ello, lo mismo, aplicaremos las normas de competencia judicial internacional del Reglamento Europeo de Sucesiones. Efectivamente. Si no lo somos, nos olvidamos del reglamento y vamos a la ley del notariado, a la ley orgánica del Poder Judicial, y si lo somos, obviamente, al Reglamento Europeo de Sucesiones, vemos si somos o no competentes internacionalmente, y si lo somos, llevamos a las reglas de competencia territorial que establece la ley del notariado, ¿no? Vale, efectivamente, perfecto, así perfecto. es. Bueno, pues yo creo que ahora lo que tenemos que ir analizando es los diferentes actos que hace el notario en materia sucesoria y a ver si tú entiendes si el notario está actuando como tribunal, como órgano jurisdiccional en el sentido que dice los reglamentos interpretados por el Tribunal de Justicia. Por ejemplo, en las declaraciones de herederos habiente stato, ¿tú crees que actuamos como órgano jurisdiccional? Bueno, esta es la pregunta más difícil del mundo mundial. ¿Por qué es difícil? Porque todas las cuestiones prejudiciales que se están planteando y han planteado en relación con el tema ante el Tribunal de Justicia tienen que ver con las declaraciones de herederos, certificados sucesorios nacionales o como se denominen en cada caso. Bueno, yo como me arriesgo mucho, pues yo voy a decir que no. Que no, es decir, las declaraciones de herederos ambitestato, tal y como están configuradas en los artículos 55 y 56 de la Ley del Notariado Español, porque claro, no todos los notarios son iguales ni todos hacen las mismas funciones, hablo en este caso del notario español, yo creo que cuando emite esa declaración de herederos, a mi modesto entender, aquí sí que los notarios seguramente me podríais matizar esta apreciación general que yo hago, creo que no tienen ese poder decisor, es decir, no hacen un elemento de control de validez de nada, sino que se limitan a constatar una realidad conforme a una norma, de saber, bueno, quiénes son herederos conforme a una determinada norma, etc. Pero no hay un juicio de valor ni un pronunciamiento de fondo. Y el hecho de que no haya ese acto decisor con todos los elementos que citaba al principio, desde mi perspectiva, le priva del carácter de resolución judicial y, por lo tanto, priva a esa actividad notarial de jurisdiccional. El Tribunal de Justicia, en el caso de los notarios polacos, así lo dijo. En el caso de los notarios lituanos también lo dijo, aunque la verdad es que fue más ambiguo. Pero creo que desde la perspectiva de las declaraciones españolas, yo personalmente, por lo que conozco del tema, no las calificaría como órgano jurisdiccional. También tengo que decir que la comunicación española dice que sí. Entonces, aquí, quiero decir, aquí a veces vamos por exceso y a veces por defecto. Entonces, la comunicación española dice que sí, que en este caso el notario es juez. Y por lo tanto, si es juez, dicta una resolución y por lo tanto está vinculada a las normas de competencia, etcétera, etcétera. Desde mi perspectiva no lo sería. Vale. Yo te voy a poner un ejemplo, una escritura, una acta de declaración de herederos que hice hace unos años, que aquí en Cataluña, por ejemplo, las parejas estables lo son, según el derecho civil catalán, por el hecho de convivir 2 años juntos. Sí. Ya sabemos que en Navarra se declaró inconstitucional una norma parecida, pero nunca ha sido en Cataluña.
Y tuve una declaración de herederos donde se me requería, por la pareja estable, en este sentido, la declaración de herederos de su pareja. Había 2 hijos de un primer matrimonio y yo hice una declaración de herederos donde me requería esa pareja estable para que lo requiriese, y los 2 hijos del anterior matrimonio se oponían y decían que no era pareja estable. Y me vinieron 30 testigos a declarar que sí que lo eran. Pedimos copias, tal. Y yo tuve que decidir si era o no pareja estable para darle o no el usufructo. Ya. Y lo tuve que decidir. Sí, Yo, por ejemplo, pero... en esos casos, alguna Ya. declaración de herederos, ¿tú Ya. crees que yo tengo un poder decisorio ahí? No sé, te doy como un ejemplo, quizá el más extremo que he tenido en este sentido. Hay Pero- otros, obviamente, que son, oye, te dan el libro de familia, los 3 hijos y tal, y tampoco te romper mucho el coco. Ya. Pero, por ejemplo, te digo que, por ver un poquito que Sí. hay cosas que son más claras, otras menos. Yo te digo un ejemplo, por ejemplo, por decirte que un caso que yo me sentí, me decía, tengo que decidir aquí, y además me voy a mojar, ¿sabes? Porque yo lo veo claro con las pruebas. No sé, ahí... Claro. Sí, bueno, ya te decía que lo de las declaraciones de herederos es lo más difícil Sí, sí. Es lo más difícil, es el punto, yo creo, uno de los puntos más complicados, ¿no? Para decidir. ¿Qué te diría? Pues hombre, yo veo un matiz, por ejemplo, así como lo veo claro en el divorcio notarial, porque veo que hay un control de fondo, estoy valorando el carácter lesivo o no de un acuerdo para uno de los cónyuges, etcétera, etcétera. Claro, el caso que me estás contando, siendo difícil, porque era un caso, no era obvio, es decir, no es decir, hay 2 hijos, murió sin testamento, estos son los herederos, lo tuyo, vamos, ese caso que relatas no era obvio, sin embargo, no dejaba de ser, creo, un problema de prueba, de acreditación de una circunstancia fáctica, si había convivencia o no. Entonces, claro, había un debate de si había convivencia o no, si se amoldaba o no a la norma, pero era una valoración, creo, ¿no? Me da la impresión, yo lo veo un poco diferente, lo veo un poco Ya. diferente. Pero Sí, no hacen eso los dime. jueces, precisamente, no sé, valorar pruebas al final, no lo sé. Bueno, no sé, esto Sí, lo pero vamos a bueno, resolver pero ahora. claro, tú date cuenta que además Pero el los caso de los jueces- herederos es impugnable, además. Pero los jueces resuelven un conflicto de intereses, Claro. ¿no? Bueno, pero ahí lo estaba yo resolviendo, Ahí por había. ejemplo. Bueno, estaba Bueno. resolviendo si eran o no eran pareja, de hecho. Pareja. pero Para no estaba determinar, resolviendo si le correspondía más o menos bueno, porque había cuidado más a su marido o menos a su marido. ya. Pero bueno, le atribuí el usufructo, por eso, o sea, eran consecuencias importantes, Y obviamente era impugnable, oía todas las partes, actuó de forma imparcial. No sé, por eso, bueno, por lo que tú me dices, una respuesta difícil, Sí. yo creo que sí que lo somos, Bueno, no, si la comunicación en ese caso os da la razón y por lo tanto, pues no, ahí os da la razón. Yo personalmente Bueno, creo que no, pero bueno. pues pasamos y luego hablamos hay otros procedimientos, otros actos en materia sucesoria, por ejemplo, los procedimientos en materia de testamentos cerrados, hológrafos y orales, pues la alteración, la protocolización. ¿Tú qué piensas de estos Yo creo procedimientos? que ahí el notario hace una función, bueno, otra vez, bueno, me meto también en terreno que no controlo absolutamente, pero yo creo que ahí la función notarial es más autenticadora, por así decirlo, por resumirlo rápidamente, y yo no veo ahí tampoco un elemento decisor con carácter general, ¿no? Podrás decir que a lo mejor en algún caso sí lo hay, y por lo tanto yo creo que ahí tampoco no funcionan como órgano jurisdiccional. También te digo que en la comunicación está incluida esa función, también porque abro un pequeño paréntesis, en la comunicación, como no se les trabajan, lo que hicieron fue cogerse todas las funciones notariales y las metieron en la comunicación, porque claro, esta labor que estamos intentando hacer aquí de la función jurisdiccional o no del notario, cómo trabajan y tal, no la han hecho. Entonces han cogido el listado de funciones notariales y esta comunicación van todas. Bueno, van todas. No, hay algunas que deberían haber ido y no fueron. Yo veo que pusieron aquellas en que no compartimos función con los letrados de la Administración de Justicia. Sí. Eso es lo que he visto yo que pusieron en esa comunicación. Bueno, perfecto. Pero precisamente por eso es lo más discutible la función jurisdiccional. Sí, pero bueno, pero que en esta materia yo lo que digo, por ejemplo, las declaraciones de herederos no compartimos función con los juzgados. La hacemos nosotros solo.
Sí, ¿sabes? Y sí, o sea, ya no hay doble vía como podía haber, bueno, antes nosotros teníamos algunas colaterales ellos, ahora tenemos todas nosotros. sí. Y bueno, no sé, mi entender era ese. Y en materia de testamento hológrafo, hombre, tenemos que emitir un juicio sobre si que a nosotros es muy importante, que a veces te lo piensas y dices, oye, ¿esto será del causante al que se atribuye el testamento? No, a ver, es tomar esa decisión Mm, que dices, oye, que no me engañen, ¿eh? O sea, aquí te ya, lo piensas, ¿eh? Y te pides ya. un peritaje a lo mejor del testamento hológrafo, Mm. que es un dineral. Pero eso es como, o yo qué sé, como los juicios de Mm. capacidad que se hacen en cualquier escritura notarial, ¿no? Es Ujú, decir, una de las funciones del notario es hacer un juicio de capacidad de los otorgantes. Dice, ¿ahí hay un poder decisor? Bueno, hay un control de legalidad, porque claro, la función del notario en el ujú. sistema español es hacer un control de legalidad Ya, de ya. los actos. Para eso tenéis el importante papel que tenéis en nuestro sistema jurídico. Sí, sí, sí. Entonces, ese control de legalidad que es inherente a la función notarial, desde mi perspectiva, creo que no es equiparable a la función jurisdiccional en Ujú, todos los ujú. casos. Pero, ¿y no crees que, por ejemplo, en estas funciones que tenemos nosotros es en exclusiva, por ejemplo, la declaración de herederos, el hecho de que no se nos considere órgano jurisdiccional puede dar lugar a disfunciones? Porque eso implicaría que no aplicaríamos las reglas de competencia internacional del reglamento y podría dar lugar a conflictos positivos o negativos de competencia en la Unión Europea, ya que no son coincidentes nuestras normas internas con las normas de reglamento de otros países. También eso puede dar lugar, pienso yo, ¿eh? Sí, 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 totalmente de acuerdo, pero para eso se hizo el certificado sucesorio europeo, Claro. Ujú. precisamente para evitar ese problema. Vale, porque no está, obviamente, el certificado sucesorio lo podemos emitir seamos un órgano jurisdiccional, que lo dice expresamente el reglamento. Efectivamente, Exacto. efectivamente. Precisamente por ese problema práctico que cuentas, que es muy grande, se hizo el certificado sucesorio europeo, con lo cual te doy la vuelta al argumento. Eso es un argumento a mi favor para entender que la declaración de herederos nacional no es una función jurisdiccional, ¿no? Ujú. Vale, vale, perfecto. Pues muy bien. Pues, pero bueno, yo simplemente quiero decir que los notarios polacos tenemos la sentencia, efectivamente, que no lo son, pero es un poco, dice, porque exige unanimidad de los interesados. Solo puede emitir el notario, pero yo un poco lo que me agarro es que el notario español no exige unanimidad de los interesados Ya, para hacer una declaración de herederos. Está ahí, por dar un argumento, también ya, de uno en otro. Bueno, ya. pues si quieres seguimos. Tenemos otras funciones: formación de inventario, actos de partición de herencia, actos de aceptación o repudiación. ¿Qué nos puedes comentar de esto? Bueno, pues mira, por ejemplo, bueno, la formación de inventario yo creo que tampoco es una función jurisdiccional y desde mi punto de vista. Y sin embargo, hay dos funciones que sí realizan los notarios o pueden realizar, que sí deberían haber estado incluidas en la comunicación y no lo están, que es la intervención que pueden tener en los actos de partición de la herencia, ¿no? El supuesto este de la partición que se realiza mediante contador, partidor, dativo, ¿no? Del 1057 del Código Civil. Yo creo que ahí sí que hay una verdadera función decisora, puesto que intervienen cuando hay un desacuerdo y tienen que tomar una decisión para hacer esa partición. Esa función no está incluida en la comunicación y creo que debería haber estado. Y también debería haberse incluido los actos de aceptación o repudiación de la herencia cuando se realizan ante notario. ¿Por qué? Ahí no hay función jurisdiccional, no hay poder decisor tampoco, porque eres meramente receptor de una declaración de voluntad. Pero justo en ese punto hay un artículo, que es el artículo 13 del Reglamento de Sucesiones, que establece un criterio de competencia específico para los actos de aceptación o repudiación de la herencia, al margen de que la autoridad sea juez o no lo sea. Entonces, eso es importante, porque ahí sí que no vale hacer el acto ante cualquier notario, sino que ahí sí que el artículo 13 del reglamento debería ser tomado en consideración por los notarios en supuestos internacionales cuando se repudia una herencia ante ellos, ¿no? Perfecto, perfecto. Y te voy a hacer una última cuestión que se ha planteado con algunos compañeros esta mañana. El tema de órgano jurisdiccional. Por ejemplo, tenemos un acta de notoriedad, un título sucesorio francés que llaman acta de notoriété. Sí. Lo que podemos traducir como acta de notoriedad, aunque no es el equivalente específico, porque es una sucesión testada, donde el notario francés emite, pues dice, son herederos tales personas, y bueno, había un testamento español del año 2000.
La sucesión es posterior al 2015, al 17 de agosto, y por lo tanto sí que está sujeta al Reglamento Europeo de Sucesiones, aunque hay un testamento anterior. Me comentaba un compañero que en ese testamento español se nombraba herederos a todos los hijos, pero había un legado a favor de un hijo determinado. Y ese notario francés, en su acta de notoriété, pues, él entiende que es competente internacionalmente, no sé si en virtud del reglamento europeo o en virtud de su norma interna, según sea el órgano no jurisdiccional, desconoce ese legado. Ese acta de notoriedad, suponiendo que consideremos que la autoridad competente internacionalmente es ese notario francés, ¿qué puede hacer ese notario español cuando le llega ese documento francés? Depende si es documento público o si lo consideramos resolución judicial. ¿Puede entrar en el fondo del asunto? O le dice a los notarios, recurran ustedes judicialmente. ¿Tú qué crees? Bueno, por similitudes, si lo equiparo, bueno, que seguro que tendrá algún matiz, ¿no? Pero si más o menos se equipara a la función o al papel de la declaración de herederos españolas, aunque bueno, aquí me dices que también se hace cuando hay testamento, yo creo que esa acta de notoriété francesa no está realizando una función jurisdiccional, por lo tanto es tratado como un documento público, por lo tanto es plenamente controlable de fondo. Que ni siquiera podría acceder directamente a un registro español, sino que el encargado del registro lo tendría que controlar la validez de fondo de lo que aparece en el documento. Y desde luego máxime si hay colisión con un testamento español. Con lo cual hay dudas, además hay dudas de la eficacia de lo que está allí contenido, ¿no? Pero fíjate qué complejo todo esto, porque si no nos ponemos de acuerdo si el notario español es autoridad jurisdiccional en las declaraciones de herederos, ¿qué tiene que hacer la autoridad española cuando le llega un acta de notoriété francesa? Es decir, ¿esa autoridad no es autoridad? Está Pablo, la comunicación que se hace por los Por eso estados. la comunicación es tan importante. Exacto. Claro. Y por eso es tan tremendo lo que está pasando con las comunicaciones españolas, que además salen como un champiñón y de repente decimos, y aquí no ha habido un debate previo, ni nadie tiene constancia de que se haya reformado ninguna ley ni nada, ¿no? Salen. Sí, efectivamente. Son muy importantes por esa labor, porque claro, lo que no va a hacer un notario español es investigar, o no debería hacerlo, ¿no? Investigar qué es el acta de notoriété, qué función tiene, estudiarse la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, eso no es operativo, ¿no? De hecho, las comunicaciones, como dice Cristina, lo que pretenden es simplificar en ese sentido el reconocimiento transfronterizo de todo, ¿no? El reconocimiento transfronterizo de todo. Sí, perfecto. Pues hoy hacemos la última pregunta, Cristina. Sí, yo ahora un poco porque ya que los notarios son órganos jurisdiccionales, sabemos que hay un recurso muy importante frente al Tribunal de Justicia, que es el recurso prejudicial, y la pregunta sería entonces si un notario, siendo órgano jurisdiccional en algunos casos, puede plantear una cuestión prejudicial. Sería un poco la pregunta. Esa es una pregunta con mayúsculas, ¿no? Es más, el otro día precisamente lo hablé con una compañera, una colega mía de Derecho Internacional Público, que ha hecho la tesis sobre esta materia. Bueno, no sobre los notarios, sino sobre el concepto de órgano jurisdiccional a efectos de la cuestión prejudicial, que es otro grandísimo tema y que tiene también muchísima jurisprudencia detrás. Pues precisamente lo comenté expresamente con ella, digo, oye, bueno, lo he comentado porque además, bueno, hemos colaborado en otros proyectos y este es nuestro punto de investigación, nuestro denominador común, ¿no? Entre ella y yo. Y después de leerla a ella y después de ver un poco la función que hacen los notarios en nuestros reglamentos, quizá la conclusión, bueno, también siendo un poco atrevida, es que yo creo que el notario actualmente no podría plantear una cuestión prejudicial. ¿Por qué lo digo? Viendo, ojo, los precedentes un poco parecidos que hay en el Tribunal de Justicia. Por ejemplo, en relación con los letrados de la Administración de Justicia, que son considerados órganos jurisdiccionales, se planteó una cuestión prejudicial por un letrado y se inadmitió por entender que no era órgano jurisdiccional a efectos de la cuestión prejudicial. ¿Por qué? Por falta de independencia. Y yo creo que algo así podrían decir en el caso de que un notario español intentara plantear la cuestión prejudicial. Porque claro, la nota de la independencia no es una nota necesaria para ser órgano jurisdiccional en los reglamentos europeos.
De hecho, los reglamentos los mismos dicen que puede ser función jurisdiccional propia o por delegación, sometida a control judicial. Es decir, no hace falta ser independiente para ser juez para el divorcio o para las sucesiones, pero sin embargo sí hace falta serlo para plantear una cuestión prejudicial. Por lo tanto, el concepto órgano jurisdiccional me puede valer o nos puede valer para el reglamento del divorcio, pero no es exactamente el mismo que maneja el Tribunal de Justicia en las cuestiones prejudiciales, porque la nota de la independencia es muy importante, o al menos lo ha venido siendo en el rastro que ha ido dejando el Tribunal de Justicia en esta materia, que tiene una jurisprudencia muy dilatada, por cierto. Claro, pero aparte, ¿tú no crees que también hay una cuestión también práctica? Porque claro, hay muchos notarios y si todos los notarios, además del atasco que tiene el Tribunal de Justicia con los recursos prejudiciales que van creciendo, ¿no? Y cada vez hay más, admitir que más autoridades que puedan plantear la cuestión prejudicial, yo creo que quizás les da cierto temor por la avalancha, ¿no?, que les podría venir. Ese es el motivo no confesable, pero que seguro que está detrás de la orientación material de la sentencia. Bueno, yo creo que, no sé si estaréis conmigo, que ha cumplido con creces las expectativas, que ha resuelto muchísimas incógnitas y yo creo que es momento ya de dar la palabra a los asistentes. Yo he estado controlando por si hacían alguna pregunta por escrito, pero no... Yo no las he sabido ver. Yo también dar las gracias a Pilar, muchísimas gracias. Por supuesto que han descubierto todas las expectativas que teníamos y yo creo que ha sido súper interesante y plantea... Solucionan muchas dudas, pero plantean muchos interrogantes, obviamente, y que espero que se vayan resolviendo. Si nos vemos dentro de 1 año, 2 años, pues puede haber nuevas cuestiones prejudiciales resueltas, nuevas cosas que arrojen luz. Pero vamos a iniciarlas, a ver si nos pregunta alguna cosita alguno si alguien de los quiere. asistentes. Sí, vamos a dar la palabra a los asistentes. Si alguien quiere levantar la mano. Puede levantar la mano o puede plantear la pregunta por escrito también. O por escrito, sí. Mira, a ver, vamos a ver. No sé si he visto una mano. No ha funcionado aquí. Javier Oñate. Javier Oñate me Espera, dice... Pablo. Sí. Dicen que no ha funcionado el chat. Pues no hay, por eso no hay preguntas. Bueno, pues vamos a hacerlas ahora, ¿va? ¿Ahora sí, funciona venga. el chat? ¿Te lo puede probar alguien o no? Ahora parece que veo, que yo funciona, sé que creo que ¿no? funciona porque ahora están Mira, llegando. Voy a dar la palabra a Javier Oñate, que nos hace una pregunta. Si quieres, Javier, te voy a... Creo que puedes hablar ya. Sí, ¿Se me oye? Hola, buenas tardes, Javier. Hola, buenas tardes. Enhorabuena y muchísimas gracias por la estupenda charla. Vamos a ver, yo quería plantear brevemente algunas cuestiones. Bueno, en primer lugar, en cuanto hay un auto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que ha denegado una cuestión perjudicial planteada por una compañera y la ha inadmitido a trámite, pero yo creo que es que en el caso estaba mal planteada, porque esta compañera había autorizado unos requerimientos de pago, pues proceso, vamos a llamarle, por simplificar, proceso monitorio notarial de reclamación de deudas no contradichas, y había hecho unos requerimientos de pago a sociedades o a particulares que eran residentes en el extranjero. El notario, con arreglo al reglamento notarial, no puede practicar requerimientos fuera de pago, fuera de lo que es su distrito, y tiene que pedir auxilio notarial, y por tanto pues no era competente. El caso es que recibe una sanción colegial y entonces esta compañera recurre y plantea una cuestión prejudicial al tribunal, pero claro, ahí ella yo creo que si hubiera planteado el problema, oiga, ¿soy yo competente para hacer requerimientos a un estado, en un estado extranjero en aplicación del reglamento correspondiente, cuando la legislación notarial española, el reglamento notarial, me dice que soy competente para hacerlo en España o en mi distrito notarial? Yo creo que ahí, no sé, el tribunal si hubiera admitido o no, pero claro, desde luego no puede admitir una cuestión perjudicial por un notario que es parte de un procedimiento en que ha sido sancionado. En todo caso, debería haber sido el tribunal el que hubiera planteado esa cuestión en su caso, ¿no? Ya veremos
veremos a ver qué pasa. Y luego, por otra parte, tampoco quiero extenderme demasiado, en relación con la controvertida cuestión de si el notario es o no autoridad jurisdiccional en materias de expedientes sucesorios, vamos a llamar así, yo creo que indiscutiblemente sí que lo es. Yo he tenido expedientes de todo tipo, aquí estamos cerquita de Francia y nos tocan cosas francesas, no, estoy en San Sebastián, perdón. Por ejemplo, he tenido que protocolizar testamentos odógrafos franceses, porque la sucesión era discutida si la autoridad competente para declararla era un notario francés o era yo. Al final le convencí a la notaria francesa que el notario competente era yo. Tuve que decidir si la ley aplicable a la sucesión era la ley navarra o era la ley vasca o era la ley francesa, aunque la residencia era en España. Tuve que aplicar, bueno, pues al final decidir. Tenía 2 abogados personados en el procedimiento, cada uno hizo sus alegaciones, decidí y al final, bueno, pues se conformaron con lo que yo decidí, ¿no? En ese caso, obviamente, no tenía el consentimiento de ninguno de los dos. Yo creo que, en principio, todo aquello que el notario resuelve y no tiene que contar con el consentimiento, en este caso yo creo que Pablo lo ha explicado fenomenal, no necesita e incluso se impone a la falta de unanimidad de las partes. Yo creo que eso es una actuación de jurisdicción voluntaria, evidentemente desde el punto de vista interno, y desde el punto de vista internacional yo creo que también lo es, autoridad jurisdiccional en el sentido del reglamento. Ha comentado Pablo en el acta de declaración de herederos el problema que se plantea cuando hay que decidir acerca de si hay o no situaciones de unión de hecho, pero pensemos también en el caso de ley aplicable, pensemos qué ocurre a la hora de apreciar la existencia de una sustitución, a la existencia de una causa de desheredación, de una indignidad sucesoria, etcétera, etcétera. Todo eso el notario lo tiene que resolver antes de declarar herederos. Lo que pasa es que aquí, y perdón por la extensión, es que nos topamos con una concepción de la Dirección General, actualmente Seguridad Jurídica y Fe Pública, que arrastrando lo que dijo el Tribunal Supremo en una sentencia de los años 60, diciendo que, que la declaración judicial de herederos lo único que hacía era determinar cuáles eran los herederos llamados por la ley y que no hacía nada más, pues bueno, esto se va arrastrando y de alguna manera yo creo que contamina un poco el debate, pero claro, estamos hablando de resoluciones de hace o sentencias judiciales de hace más de 50 años, que yo creo que es una doctrina que ahora mismo es preciso revisar. Es decir, ahora mismo se pretende desjudicializar muchas cosas, pero claro, esa desjudicialización consiste en que al notario se le dé una competencia, se aclare también los problemas de responsabilidad civil, que este es un tema bastante serio y que nos da a todos bastante pánico, y luego por otra parte, claro, queda claro que evidentemente cabe un recurso judicial, pero es que eso también ocurre en los expedientes de jurisdicción voluntaria de carácter judicial. La jurisdicción voluntaria solamente tiene fuerza de cosa juzgada en procedimientos de jurisdicción voluntaria, no para plantear la cuestión en vía contenciosa. Y ya con esto termino y perdón por haberme extendido probablemente más de lo que debía. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias por tu colaboración. No sé, ¿que tenéis que comentar alguna cosa? ¿Lar? Bueno, simplemente, efectivamente, bueno, la cuestión prejudicial esta que se admitió, la verdad es que hubiera sido muy interesante que se hubiera planteado en los términos que ha dicho Javier, ¿no? Porque hubiera dado pie a que el Tribunal de Justicia directamente pudiera pronunciarse sobre la materia, que seguro, lo mismo que se planteó con los letrados de la Administración, seguro que llegará a algún caso planteado por un notario y seguro que habrá algún pronunciamiento directo sobre esa cuestión. Y sobre la declaración de herederos, bueno, volvemos un poco a lo que comentábamos antes. Ya sé que es un tema controvertido, lo sé perfectamente, que tampoco, bueno, es una posición que he puesto por escrito. Si tuviera que cambiarla, la cambiaría, no tendría ningún problema. De hecho, para eso están estas cosas, para debatir y hablar con los profesionales y avanzar. Pero sigo creyendo que a día de hoy, viendo la jurisprudencia, viendo nuestra normativa y demás, lo veo difícil porque, insisto, el control de legalidad y fe pública que tiene un notario no es función jurisdiccional en el sentido de los reglamentos, sin perjuicio de que ese control de legalidad es importantísimo y a veces muy difícil de hacer, etcétera, etcétera. Eso no lo discuto. Pero además hay un argumento desde el propio reglamento.
El certificado sucesorio europeo, que sería nuestra declaración de herederos elevada a título europeo, no es resolución judicial. No. Y es tan difícil de hacer o más que cualquier declaración de herederos nacional. Y no es resolución judicial. Es un documento que tiene unos efectos muy privilegiados y un régimen muy privilegiado, pero estrictamente no es resolución judicial. Muy bien, perfecto. Pero yo simplemente sí que te quería comentar una cosa. Una vez que el gobierno ha comunicado que somos órgano jurisdiccional, una cosa es que le pueda enmendar la plana el Tribunal de Justicia, pero como superior jerárquico nuestro, lo que nosotros no podemos hacer como notarios es decir, le voy a discutir al gobierno la comunicación. Yo creo que yo como superior jerárquico, mientras no le enmende la plana el Tribunal Superior de Justicia, si lo hace, yo sí que tengo que considerarme órgano jurisdiccional y tengo que aplicar las normas de competencia del Tribunal de Justicia, del Reglamento Europeo, y un registrador de la propiedad, por ejemplo, que es también subordinado jerárquicamente al Ministerio de Justicia y al Gobierno, tiene que considerar que esto, por ejemplo, también, ¿sabes? Sí, totalmente. Vamos, Pablo, totalmente. Incluso profesionalmente tenéis que, llevar la bandera de la comunicación del... Sí, y que estamos obligados... No estás en la tarjeta, vamos. Y que estamos obligados a obedecer lo que dice el gobierno mientras un órgano judicial no le mira la plana, y yo creo que sí que debemos considerarnos como tales. En el chat se dice, y yo creo que tiene razón, que evidentemente la comunicación hasta que no se enmiende hay que aplicarla. Claro, y más vosotros. Sí. Lo que pasa que también digo que no hay ningún problema en que se enmiende la comunicación. Sí, claro. sí. Y que si el Estado español llega a la conclusión de que la comunicación no es correcta, la cambia y punto. Porque no, que yo sepa, no es legislación que no se pueda cambiar sin un procedimiento. Es tan fácil como comunicar los cambios. Y de hecho, con las del Bruselas II Ter, a mí me llegó una información que me parece muy interesante, y es que la Comisión devolvió algunos, o sea, le mandaron algunas comunicaciones y en algunos casos la Comisión dijo, vuélvanselo a mirar, que esto no está bien. Bueno, pues yo creo que vamos a terminar, que es tarde. Yo simplemente aquí una pregunta de Tomás Eduard, creo que dice, ¿el acta de notoriedad francesa es título sucesorio en España o solo es el certificado sucesorio europeo? Nos plantea esta cuestión. Bueno, lo que decía antes yo, en principio entendería que el acta de notoriedad francesa es un documento público, que puede ser controlable en el fondo. El certificado sucesorio europeo, ¿qué tiene de diferencia? Claro, la cuestión es que el certificado sucesorio europeo es un título privilegiado, que claro, ese sí que tiene un efecto registral directo. Porque el propio reglamento se lo permite, ¿no? Y por eso es un título privilegiado, que yo puedo ir directamente al encargado del registro con ese certificado a que lo registre inmediatamente. Y cosa que yo creo que no ocurriría con un certificado nacional, ¿no? Que ahí el encargado del registro sí que va a hacer o podría hacer un control de fondo. Muy bien, muy bien. Pues yo creo que hasta aquí hemos llegado, normalmente hora y cuarto, y bueno, ponemos fin al acto. Muchísimas gracias, pues Pilar, Cristina, Beatriz, y bueno, pues yo creo que ha sido interesantísimo este acto, ha habido mucho interés y seguro que, como decíamos antes, iremos descubriendo cosas nuevas y ya las iremos comentando. Bueno, pues nada, para mí ha sido un placer el compartir este rato y el aprendizaje, que para mí también es un aprendizaje hablar con los profesionales que estáis al pie del cañón en todos estos temas, y encantada de volver a colaborar con vosotros y de volver a ver a mis amigas y colegas. Muchísimas gracias. Y a vuestra disposición. Pilar. Y un placer. Gracias, Pilar. Gracias, Pablo, también. Pues bueno, muchas gracias a todos. Nos despedimos de este acto Nos despedimos. del Aula V de Derecho Internacional Privado Notarial. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Gracias. Muchas